Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy miércoles 23 de septiembre vamos a trabajar en el área de personal social. Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad principal, cuando una fuente de información es confiable. Nuestra meta. Nuestra meta es deliberar cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Para saber si una fuente de Internet es confiable, vamos a ver el siguiente caso de Laura y Matías. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. Bueno, también ingresaron a una página web de una institución de salud, donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el año 2021. Debido a que debe pasar por varias fases: fase preclínica, experimentación con animales; fase 1, experimentación en un pequeño número de personas; fase 2, experimentación con un mayor número de personas; fase 3, experimentación en miles de personas en varios países; y fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparten y comentan lo que ha leído en redes sociales sin investigar la veracidad de dicha información. Bien, vamos a ver, seguir investigando sobre el caso, ¿no? ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? Orales, escritas, internet. Bueno, como ustedes han visto, la tía, el vecino, las páginas de red social, las páginas de una web de una institución. Dicen una y como también dicen otra, ¿no? Bueno, son situaciones que se presentan. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID? Por esta misma información que dicen algunas cosas que ya y otros dicen que no y que eso es mentira. Genera pues una incertidumbre. ¿Y cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? Investigar, buscar qué fuentes son, ¿no?, seguras o a dónde recurrir, porque se supone que tiene que cumplir ciertos criterios, ciertos requisitos para poder creer en una fuente, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver. Así como Laura y Matías, muchas veces escuchamos o leemos información sobre COVID-19 proveniente de Internet o de nuestra propia familia, a veces esta información nos genera dudas, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a la excesiva información difundida por los medios de comunicación, Internet, conversaciones diarias o cotidianas, surge una necesidad: ¿cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? ¿Mm? Bueno, corroborar que una fuente de información es confiable es una necesidad. Sí, por dos motivos. Uno de los motivos es
mejora la toma de decisiones. El otro motivo es una responsabilidad ciudadana. ¿Ah? En la mejora de la toma de decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas, pero si nos aseguramos de que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones. ¿Verdad que sí? También es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído, escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. Lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser muy responsables. Bueno, para tomar unas buenas decisiones abordaremos pues esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda que la semana pasada, en el día 3, deliberaste sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar. Revisa la actividad y responde a las preguntas siguientes. ¿Qué es deliberar? ¿No? Deliberar, ¿qué es? Hay que investigar. ¿No? Deliberar es ponernos de acuerdo, decir los pros y contras de una decisión, debatir, argumentar para tomar unas buenas decisiones. Esto de un bien común. Eso es deliberar. ¿Y qué es un asunto público? Es de interés común, ¿no? Algo que a todos compete de una comunidad. Entonces, es de asunto público. Para deliberar primero debemos cerciorarnos, dice, si la necesidad identificada es un asunto público o asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable o no? Primero veamos qué es el asunto público. Afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución, claro. Un asunto privado, bueno, es particular, privado de una familia. Eso se debe resolver también en forma privada, de acuerdo a los que corresponde. Bueno, ante la necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable, ¿es un asunto público? Claro, porque el Internet nos lleva una serie de informaciones que nos hace equivocar, que muchas veces los cuentos, los chismes, los que dicen la verdad, los que dicen medio, porque todo el mundo ingresa, pues es un asunto público, porque preocupa esa información, que algunas personas podrían hacer daño, ¿no es cierto? Por eso, ¿y a quiénes afectan? A las familias, a todos los miembros de la comunidad, a todos. Bueno, este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos, a todo el mundo nos debe interesar de tener una ciudad, una comunidad, un pueblo culto. Por eso debemos tener. Entonces, primer factor fundamental como interés es la educación, la salud, la alimentación, y es de interés público, es de interés, pues, de la comunidad, porque todos compartimos de esta necesidad, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben participar en su solución? Todos, las autoridades eclesiásticas, la Policía Nacional, los representantes del Estado, las autoridades del pueblo y la misma comunidad. Todos debemos participar en su solución, porque los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas de la alimentación son problemas comunes que nos interesa a toda la comunidad. Frente a esta necesidad, que es un asunto público, hay necesidad de ver un cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. ¿Cómo debe ser? Este cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet, ¿qué debe ser? ¿No? ¿Para qué? Para saber si una fuente de información de la web es confiable. Debemos cuestionar su veracidad, es decir, dudar y comprobar si presenta data verdadera o falsa. Responde las preguntas o no para saber si la información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad. Es muy importante saber cuáles son los criterios de confiabilidad para poder nosotros
obrar bien, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esas fuentes, esos criterios de confiabilidad que debemos conocer. Ante estos hechos, ¿qué criterios de confiabilidad debe tener una fuente de información? Debe tener una autoría, debe tener un propósito, ¿para qué? Y debe ser objetiva, debe ser preciso, debe ser verdadero y debe ser actualizada a todas esas páginas permanentemente. Y asimismo su navegación por la página web debe ser con mucha facilidad y poder identificar, que debe tener muchos criterios. Por ejemplo, la autoría. En lo que hemos leído anteriormente, en lo que es el caso de Laura y Matías. A ver, vamos a señalizar con un check. ¿Se encuentra nombrado la autora o el autor del contenido? ¿Qué dices tú sobre ese caso? ¿Ah? ¿Hay un autor o una autora? ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición, educación de la autora o el autor de eso? ¿La autora o autor es experto en el tema? Díganme el cuento o toda esa información que han recibido. Se cuenta con información de contacto de quién tiene la autoría, tal como un correo electrónico aparece ahí. ¿Qué dices? Pones check si es así. Menciona información sobre la institución, empresa, gobierno, universidad, etcétera, que apoya o presenta la información. ¿Alguna de esas instituciones lo avala? ¿Qué dicen ustedes? Si la autoría pertenece a una institución, ¿ha oído hablar de ellas antes? Puede encontrar más información al respecto. A ver, ¿qué me dices de ese caso de Laura y Matías? ¿Hay algún link que te lleve a la página principal de esa institución? El dominio URL de la fuente es gov, gubernamental o organizaciones no lucrativas, porque son extensiones que te llevan a una página oficial. ¿Cuál es su propósito de esa información? ¿Ah? El caso de Laura y Matías. ¿Para dar un servicio público? ¿Para profundizar más sobre un tema? ¿Para proporcionar información general sobre un tema? Pues entonces, si has leído ese caso, hay que ponerle check lo que corresponde. Como decíamos, tiene la objetividad. Los autores son especialistas en el tema. ¿Hay alguien que sea especialista? La información es el resultado de una investigación. ¿Habrían investigado ellos? El lenguaje usado está libre de emociones porque tenemos que dejar de lado las emociones y no hablar por una emoción, ¿no? O por una cólera. ¿La autora o el autor pertenece a alguna organización de investigación? ¿Qué dice? Si tenemos esa información o no. El contenido de la página tiene aprobación oficial de una institución o organización o empresa. ¿Qué me dicen? Considero que no tienen ninguna información, ¿verdad? La información que se ha recibido en el caso de Laura Matías es preciso. Las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. ¿Qué dices? Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido material, porque tiene que ser responsabilidad. La información puede ser verificada a través de otros medios, también debe ser. Esta es la información libre de errores gramaticales. ¿Cómo está la parte ortográfica y los tipográficos que han utilizado? La información parece ser válida o bien investigada, respaldada por pruebas. ¿Tiene pruebas de lo que decían? Por otra parte, la veracidad. ¿Tiene bibliografía? ¿Existen enlaces relacionados con el tema? ¿Los enlaces siguen vigentes? O sea, esos enlaces que tiene .org son actualizados todos. Es importante velar por cada uno de ellos. Es actualizada la información del caso de Laura Matías. La información es actualizada. ¿Qué dicen? Presenta fecha, edición o publicación. ¿Qué fecha lo publicaron? La fecha de edición y publicación es reciente. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? Debe aparecer, ¿no es cierto? Ahora, la navegación es importante. Es fácil de navegar en el sitio web porque debe tener unos enlaces que nos facilite la información y poder llegar fidedignamente quién está informando. No tiene enlaces emergentes o de publicidad que dificulten la navegación, porque también es importante ver ese caso.
El grado de confiabilidad de la información de Internet es importante. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad, porque estas son algunas. La información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad, obviamente. Tiene que cumplir todos los criterios, si es el caso de Lauri Matías, pero sin embargo ustedes sabemos de que no tienen ninguna ni nada de estos criterios ¿no? De criterios de veracidad, de actualización, de navegación, cada uno de ellos. Entonces no cumple. Bueno, después de leer, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué criterios debe tener una fuente de información confiable en Internet? Ya habíamos dicho, ¿no? Que debe tener una autoría, propósito, una objetividad, debe ser preciso, debe ser verdadero o veraz, y de la información debe ser actualizada, y asimismo que debe tener una navegación por la página web con mucha facilidad y podamos llegar a la información, ¿no? Confiable. ¿Eso? Es la respuesta ante eso. Ante la pregunta, utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1. En el texto 1 del día que las enfermedades y las vacunas para prevenirlas, ¿es confiable o no? ¿Por qué? Claro, es confiable porque tiene al pie quién es el autor, ¿no? Y por quién está escrito. También tiene, ¿no? Las conclusiones, las evidencias, asimismo también tiene quién es el responsable, a qué institución pertenece, ¿no? Por ejemplo, ahí Beltrán Prieto, Luis Pasteur, la biografía del resumen de los aportes, cada una de ellas son fuentes fidedignas, ¿no? Así como también el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Y la situación actual de COVID-19. Este hecho también ha sido actualizado, ¿verdad? Por eso. Entonces, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Esta información es verdadera. Bueno, el cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. Claro, porque eso nos permite ver si la fuente que recibimos nosotros es confiable o no es confiable, porque debe cumplir todos esos criterios de confiabilidad, como decíamos anteriormente: autoría, propósito, objetividad, precisión, veracidad, actualizar y poder navegar con mucha facilidad, ¿no? Esa es una de las causas. Y finalmente, ¿cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? Cuando tiene más criterios de confiabilidad y donde podamos evaluar. ¿Y cuándo podemos decir que menos confiable? Cuando tiene menos, pues, menos cantidad de criterios de confiabilidad. Entonces, no puedes creer que esa información es verdadera o falsa. Entonces, bien, casi llegando a la parte final ya, niños y niñas, ahora con tu familia tienes que socializar todo lo aprendido, ¿no es cierto? Sobre todo, informar sobre los criterios de confiabilidad de una información en una página web, ¿no? Cómo indicar que nosotros podemos aplicar este cuestionario cuando queremos o necesitamos una fuente de información confiable para no caer en error, ¿verdad? Y nuestras decisiones sean bien tomadas. Recuerda también, niño o niña, que cuando lo hagas, cuando tengas que visitar una página web, siempre anda acompañado con una persona mayor, que sea de mucha confianza. Y asimismo también, cuando tengas que explora páginas oficiales en las redes sociales respectivas, que son las que tienen información de mayor seriedad y confiabilidad. En el caso de las páginas web, puedes guiarte, por ejemplo, de su dominio. ¿Qué es el dominio? Es la extensión a la que están dirigidas estas páginas, como por ejemplo, si terminan en gov, con V, ¿no? O con gov.p, son entidades gubernamentales donde está la información. Si terminan en ONG, asociaciones sin fines de lucro, como las ONGs, ¿no? Y así muchas instituciones. Si termina en mil, por ejemplo, son instituciones militares, ¿no? Si es edu, si termina en edu, entonces es de educación. Entonces hay que conocerlas, ¿no? Así como también preséntales las recomendaciones. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Claro, aplicando, ¿no? Todos estos criterios de confiabilidad. Pídeles que te digan también si están de acuerdo con las recomendaciones, que te digan.
de manera que tú puedas escribir sus respuestas y puedas considerarlo, ¿no? Entonces, selecciona esas recomendaciones que consideras efectivas, que conoces ya sobre esta información. Y finalmente, niño o niña, tienes que hacer la parte fundamental. Ubica, ¿no?, la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa, o sea, la fuente de confiabilidad. ¿Cuáles son los criterios de confiabilidad? Eso debes eh, publicarlo, que toda fuente de confiabilidad debe tener autoría, propósito, objetividad, precisión, veracidad, y toda la información sea actualizada y poder navegar con esas extensiones que hemos visto, ¿no es cierto? Esa la tienes que hacer, esta lista, de manera que puedas publicar en un lugar visible de tu hogar, de tu casa, ¿ya? Recuerda también que la meta es muy importante, es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Ya sabemos, ya, ¿no?, los criterios de confiabilidad. Hay que aprender a ser muy críticos, eso es importante, niños y niñas, con cualquier información que encontremos en la web y examinar cuidadosamente cada sitio. No podemos ingresar de por sí, así por así, niños, ¿ya? Entonces, una vez más, reiteramos que el ser críticos no significa ser una persona que no esté de acuerdo, sino que tenemos que tener mucho cuidado con la información. Bien, llegamos a la parte final. Cuando una fuente de información es confiable, eso sí, nuestra actividad, niños y niñas, y nuestra meta ha sido deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. ¿Lo supimos? Claro que sí. Muchísimas gracias una vez más, niños y niñas, por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Chao, chao.